ahí entraron. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hemos tenido o vamos a tener un problema con la plataforma Webex, que hoy por la mañana la universidad dijo que se iba a suspender para la reinscripción a las 17 horas, pero acabamos de recibir una comunicación que tal vez la reunión se suspenda dentro de unos minutos. Nosotros vamos a comenzar y después veremos cómo seguimos. Como todos los viernes, realizamos las webinars de trasplante y en el día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Francisco Osela, cirujano jefe de trasplante renal del Instituto de Trasplantes de Alta Complejidad de Cava, cirujano también del Hospital San Martín, del equipo de trasplante renal. Por suerte lo hemos podido incorporar a nuestro grupo en el Hospital Español, así como en otros equipos de trasplante del interior del país. Esto se debe a que el doctor Osela ha introducido en nuestro medio la cirugía laparoscópica en los trasplantes. Ya vamos a ver con qué metodología. El doctor Osela se ha formado en la Universidad de Chicago y en la Universidad Gustav Karus de Alemania. Y después regresó a nuestro país y es el referente nacional, también con proyección internacional, en este tipo de metodología de trabajo. Así que le agradecemos muchísimo tanto la presentación como el honor que nos confiere haber integrado nuestro equipo en el Hospital Español de La Plata. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, ya tenés tu auditorio para comenzar y ojalá no se corte. Bueno, perfecto. Bueno, primero en principal, buenas tardes a todos los que se están pudiendo conectar a esta reunión y los que se tomaron el trabajo de hacerlo. Muchísimas gracias, Clemente, por tu presentación y tus palabras. Me honra muchísimo que referentes de tu talla o el doctor Tanús me hayan convocado, me hayan sumado y bueno, tener esta opinión de ustedes, digamos, no. Les estaba diciendo antes de que se corte, les agradezco primero a todos los que se conectaron a esta reunión. Les agradezco a todos los organizadores por invitarme y convocarme a dar esta charla y bueno, está de más decirte, Clemente, que extremadamente agradecido por tus palabras y tu introducción. No creo ser referente de muchas cosas y es un honor para mí poder compartir y trabajar al lado de ustedes que sí lo son referentes históricos del trasplante en nuestro medio. Así que muchísimas gracias por tenerme tanto en cuenta. La charla de hoy es, el título es El rol de la cirugía laparoscópica en los trasplantes abdominales. Vamos a tratar, organizar la charla haciendo una pequeña introducción de qué es en sí la cirugía laparoscópica y sus variantes y cómo se ha podido introducir en los trasplantes de órganos sólidos abdominales. Si bien hay experiencia en este tipo de técnicas mini-invasivas en cirugía de tórax, es algo que yo no tengo formación o experiencia, así que lo he obviado. Para empezar esta charla o este tipo de charla siempre me gusta compartir la imagen de este señor, que es un gráfico de Guy de Chauliac,
Guy de Joliat, que es un cirujano medieval, es un autor, es un ilustre en la historia de la medicina y se le atribuye entre sus obras a la Quirúrgica Magna, que es el gran libro de cirugía de esa época. Era un cirujano que empezó con las primeras nociones de ortopedia, tratamiento de la peste, algunas nociones anatómicas, etcétera, pero se le atribuye sobre todo este aforismo quirúrgico que todos nosotros hemos escuchado alguna vez cuando fuimos residentes o en los medios donde se opera, la siguiente frase que es a grandes incisiones, grandes cirujanos, ¿no? Y refleja un poco el modelo de la cirugía de la medicina arcaica y de la cirugía hasta en las primeras décadas de este siglo, donde el cirujano se medía en base a cuánto podía invadir el cuerpo, cuánto se podía, las incisiones más grandes, cuánto se podía reparar, cuánto más se podía resecar, pensando que se le podía hacer dar más beneficios al enfermo. Cosa que está totalmente desterrada, un concepto que está totalmente dejado de lado, y en cambio hoy, perdón, en cambio hoy los cirujanos han abrazado la siguiente premisa, no de grandes incisiones, sino el concepto del significa más beneficios para el paciente. Y esta foto resume un poco lo que son los quirófanos actuales, donde toda la tecnología se ha desarrollado para invadir de la menor forma al paciente. Y para poder invadir de la menor forma posible al paciente, tenemos que todo nuestro instrumental estar desarrollado específicamente para eso y estar asistidos por sistemas de visión, ya sea directa, como son todos los sistemas de cámaras, endocámaras, endoscopios flexibles, hasta los nuevos quirófanos ya más inteligentes con sistemas de realidad aumentada o radioscopía tomográfica en vivo, en directo. Hoy nos vamos a detener en esto, en lo que es la cirugía laparoscópica. La primera pregunta que nos surge es decir, ¿por qué tuvimos que cambiar nosotros, toda la comunidad quirúrgica, cambiar este concepto? ¿Por qué pasar de grandes agresiones a la mini invasividad? Porque se sabe que mientras uno hace una incisión y hay mayor exposición del colágeno subendotelial, que está directamente proporcional a la cuantía de la cirugía, esto genera una respuesta inflamatoria en el paciente que se traduce en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque a mayor exposición de colágeno subendotelial hay mayor exposición de citoquinas proinflamatorias en el organismo, y eso va a repercutir en cambios hemodinámicos en el paciente, en respuestas de estrés. Y cuando uno logra hacer una técnica mínimamente invasiva, haciendo incisiones milimétricas y asistidos por el dióxido de carbono, en el abdomen, el paciente en el posoperatorio tiene una menor respuesta inflamatoria sistémica, perdón, y eso se traduce en internaciones más cortas, en menor dolor en el posoperatorio, en menor hilio en el posoperatorio, los pacientes consumen menos analgésicos, están internados menos tiempo y obviamente que le estamos ofreciendo un resultado cosmético mucho mejor. Así que por todos estos grandes beneficios es el que hicimos un gran cambio de paradigma en pasar de grandes invasiones al cuerpo a tratar de hacer todo de la forma menor invasiva posible. Ahora bien, cuando uno habla de laparoscopía, tenemos que tener en cuenta que la laparoscopía significa ver dentro del abdomen. Etimológicamente significa eso. Significa poner una cámara y ver qué es lo que está pasando dentro del abdomen y con distintos instrumentales ir trabajando. Es una técnica que surgió ya hace muchos años, que fue modificándose a lo largo del tiempo hasta lo que es la laparoscopía hoy, y a lo largo del tiempo han ido surgiendo distintas variedades o distintas variantes, que es lo que les quiero resumir en esta foto. Como verán, los primeros cambios, los primeros avances en la laparoscopía fue poder tener sistemas de insuflación de neumoperitoneo y CO2 más eficientes, a mayor volumen, lo que generaba una mejor capacidad y cavidad de trabajo. Y se fueron presentando variantes como por ejemplo la foto de arriba, donde ven un cirujano que está metiendo una mano dentro del abdomen y con su otra mano maneja una cámara, que es lo que se llamó sistemas de mano asistidos. Los primeros intentos de empezar a hacer cirugías complejas asistiéndose con una mano mientras hacía la curva de aprendizaje. En lo particular es una técnica, yo no me formé específicamente en esto, porque yo vengo de la generación que agarró la laparoscopía pura, pero actualmente muchos centros lo siguen usando por cuestiones de entrenamiento. En lo personal me resulta una técnica sumamente incómoda.
Como verán abajo, es lo que se conoce como la laparoscopía tradicional, transperitoneal, donde el paciente se genera una cavidad de trabajo insuflándole el abdomen con dióxido de carbono. Se introducen distintos puertos de trabajo o trócares entre 5 y 12 milímetros y se introducen distintos pinzas o instrumentales que emulan todas las actividades de la cirugía abierta para poder hacer las mismas actividades de cirugía laparoscópica. Y la visión se genera, nos da una mejor visión magnificada, pudiéndolo ver en monitores de alta definición de 30 pulgadas o en adelante. Actualmente teniendo sistemas de visión 4K e incluso visión 3D. Siempre siguió progresando esto y hubo intentos de hacer esto cada vez más invasivos y ahí es donde apareció ya, por ejemplo, lo que ven en la foto del medio. Esa es una foto de una cirugía single site en el cual se hace una sola incisión y con ese dispositivo que se ven ahí alumbrado, todos los trócares confluyen en la misma incisión y se evita el hecho de hacer múltiples punciones o colocaciones de trócares en el abdomen. Si bien tiene un rédito cosmético un tanto mejor comparado con la laparoscopía convencional, tiene los problemas de, al encontrarnos con instrumental rígido, tener limitaciones que usamos son de 3 milímetros, como ven en la foto de arriba a la derecha, donde se usa para cirugías muy puntuales, como ser colecistectomías o apendicectomía, dejando incisiones mínimas, o cirugía laparoscópica pediátrica. Y unas experiencias, estos son ideas nacionales donde se han exportado al mundo, que son como por ejemplo el sistema de asistido por imanes, en el cual permite reemplazar uno o dos puertos de trabajo por un clip metálico que va al interior y con un imán externo uno puede ir movilizándolo y haciendo de tracción del mismo. Así que estas son distintas variantes de de la laparoscopía, que como le dije es poner una cámara en el abdomen y utilizar distintos tipos de instrumentales, pero son distintas variantes de hacer lo mismo con algunas diferencias. Sí, sigue avanzando en el mundo y esto es un poco las tendencias actuales que ya desde mediados de los 2000 fueron apareciendo y se fueron perfeccionando cada vez más, que son todos los sistemas de cirugía laparoscópica asistida por robot. Acá, contrariamente a lo que algunos pueden pensar, no es que el robot opera solo, sino que simplemente se sigue entrando en el abdomen haciendo una cavidad de trabajo con neumoperitoneo, se siguen poniendo punzones o trócares o puertos de trabajo, pero en este caso, en vez de ser el cirujano el que manipula el instrumental, ese instrumental son brazos robóticos que se manejan inicialmente desde una consola externa. Tiene la capacidad no solamente de tener mejores sistemas de insuflación, mejor definición en la visión, porque tienen cámaras dobles, sino tienen la capacidad del instrumental estar articulado a nivel de la muñeca y pudiendo dar toda la dexteridad del movimiento de la mano del cirujano, permitiendo hacer cirugías complejas, sobre todo en pacientes obesos o cirugías en profundidad en las cavidades pelvianas. Como ven en la foto arriba a la izquierda, esos son los primeros sistemas de cirugía robótica conocidos con el nombre de Da Vinci de la empresa Intuitive. Y actualmente con el paso de los tiempos, fueron perfeccionándose distintas generaciones de robot. Hoy en día se está viendo, como ven abajo, por ejemplo, el sistema de brazos independientes, como es el sistema Hugo Ras de Medtronic o el sistema Versius de Simi Surgical de Reino Unido, o seguir evolucionando a sistemas de single port robótico, en el cual todos los brazos del robot entran por un solo trocar de 2 centímetros de diámetro y con una sola incisión se puede hacer toda la cirugía robótica. Y lo que se está avanzando cada vez más es en lo que se llama la democratización de la cirugía robótica a nivel mundial, donde los grandes monopolios de estas compañías, en el cuales se desarrollan estos sistemas robóticos, donde no tienen penetrancia masiva en países, en economías en desarrollo, por los altos costes que tienen en millones de dólares de estas plataformas, lleva a desarrollos locales, como por ejemplo el SSI Mantra, que tuve la suerte de probar hace un par de meses en India, en el cual se desarrolló un modelo de brazos independientes con consola abierta, en el cual está dando muy buenos resultados. Así que eso es un poco la perspectiva de la cirugía robótica en el mundo hoy en día.
Ahora bien, eso era como marco introductorio y poder tener una noción de referencia de cuál es la tecnología que existe. Podríamos extendernos mucho más en las charlas con las ventajas y desventajas de cada uno, pero la idea es ver cómo se va aplicando este criterio de cirugía mínimamente invasiva en el trasplante de órganos sólidos. Voy a empezar por el trasplante renal por dos motivos. Por el primero, que es al que me dedico, y segundo, porque es el que más experiencia en el mundo tiene, no solo como trasplante en sí, sino fue el primero donde la cirugía mínimamente invasiva empezó a desarrollarse, a tocar y empezar a crecer. Y el primer cambio en el trasplante de órganos de este tipo de tecnología fue la primera gran revolución, fue el cambio en los donantes. Recuerden que los trasplantes pueden ser fallecidos o pueden ser de donantes vivos. En el caso de los donantes vivos, son pacientes sanos que tienen que someterse a una cirugía para donar. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva, con todas sus ventajas, es donde primero empezó a desembarcar y empezar a aportar sus beneficios, y fue prácticamente en el donante. Como ven acá, se ve de izquierda a derecha cómo fue la evolución, pasando de una nefrectomía abierta a una nefrectomía laparoscópica con extracción donde el órgano se extrae por una incisión de 4 centímetros, hasta llegar a el resultado estético máximo, que es el vaginal node assisted en el caso de las mujeres. Como se ve acá, la nefrectomía laparoscópica de donante vivo es una técnica que está escrita de los años 90, está totalmente validada para la resección quirúrgica de patología maligna y está totalmente estudiada y validada en el caso de los donantes vivos. Se puede hacer indistintamente la nefrectomía del riñón izquierdo, del riñón derecho, con una, dos, tres o múltiples arterias. Si bien tiene la contracara de generar cambios fisiológicos durante la perfusión renal en el intraoperatorio, esos cambios son totalmente reversibles con cuidados anestesiológicos y nefrológicos intraquirúrgicos, y se pueden tener muy buenos resultados. En esta foto lo que estamos viendo es una nefrectomía izquierda, y fíjense cómo se hacen todos los mismos pasos que en la cirugía abierta. Se diseca totalmente la aorta, las arterias renales, la vena renal y sus colaterales, en este caso, en la foto de la derecha, se ve la sutura mecánica para el control vascular del pedículo. También perfectamente se puede hacer la nefrectomía laparoscópica del lado derecho, que fue también el siguiente paso, porque siempre se prefería que la nefrectomía derecha en los equipos de trasplante durante la década del 90, tener que hacerlo abierto cuando eran derecho por la longitud de la vena renal, pero con el avance de la técnica se vio que los staplers se pueden poner a nivel de la vena cava, dando una buena longitud de la vena renal, incluso en presencia, como en este caso, de múltiples arterias. Así que perfectamente también un donante vivo renal derecho se puede resolver por vía laparoscópica. Seguimos avanzando un poco más y siempre pensando es qué más ventaja le podemos ofrecer a ese donante. ¿Por qué? Porque sabemos que el donante vivo, la morbilidad pasa por el dolor posoperatorio, por la vuelta a sus actividades habituales y por las complicaciones del sitio quirúrgico, que pueden generar dolor crónico, problemas de cosmesis, etc. Entonces, en el caso de las mujeres podemos avanzar un paso más y ofrecerles lo que se llama el Vaginal Nodes Assisted, que es en el cual hacemos la laparoscopía transperitoneal habitual, disminuyendo en uno la colocación de trócares en el abdomen y poniendo ese trócar suplementario a nivel del fondo de saco vaginal posterior, como se está viendo en la foto de arriba, que nos va a servir para colocar un puerto de trabajo o colocar la cámara, o en última instancia colocar la bolsa extractora, pudiéndola extraer. El fondo de saco vaginal posterior es una zona no inervada, poco vascularizada, y que le permite a las mujeres tener una recuperación muy precoz, menor dolor, una cosmesis excelente. Y lo que vemos principalmente los que nos dedicamos a esto es que, por ejemplo, la mayoría de los donantes vivos que acceden a esto suelen ser madres que le donan a sus hijos, y esto le permite a la paciente estar operada a la mañana y estar a la noche sentado al lado de su hijo en la terapia intensiva. La verdad tiene una recuperación bastante similar a un parto en muchas de estas mujeres. Y es una vía que está validada en todo tipo de extracción renal y no genera problemas ni de fertilidad ni de problemas en la función sexual de las donantes.
Ahora bien, toda la cirugía mínimamente invasiva cambió la historia de los donantes y todos los esfuerzos se fueron poniendo desde la década del 90, que se describe la primera nefrectomía laparoscópica del donante vivo por el profesor Lloyd Radnor en Johns Hopkins, hasta recién en el 2010 donde se empieza a hablar de qué ofrecerle, cómo ofrecerle o extrapolarle estos beneficios que estamos dando a los donantes a los receptores de un trasplante renal. Los receptores de un trasplante renal tienen descripto movilidad asociada al sitio quirúrgico. Está descrito una tasas de infección de sitio quirúrgico de acuerdo al paciente, tipo de receptor, BMI, etcétera, etcétera, puede llegar a ser tan elevada hasta un 26%, que si bien no es un estándar internacional, son tasas altas descriptas. Tienen tasas elevadas de complicaciones de hernia ventral en la cicatriz quirúrgica y hay sobre todo complicaciones de colecciones perirenales como ser linfoceles hasta un 50% de los trasplantados en los registros internacionales. Entonces, para poder combatir toda esta morbilidad y ofrecer mejores resultados, mejor cosmesis en estos pacientes y evitar sobre todo la infección de sitio, donde sabemos que la infección de sitio quirúrgico, si se combina con BMI elevado, es igual a aumento de la morbi-mortalidad del receptor y menor sobrevida del graft, es donde se decide empezar a tener esfuerzos para llevar adelante la cirugía mínimamente en los receptores. Y es donde, cómo podemos pasar en esta foto, por ejemplo, a la izquierda, de hacer un paciente un abordaje convencional, a empezar con técnicas mínimamente invasivas. Estas son fotos personales de lo que son implantes, el implante renal laparoscópico transperitoneal o en la foto de la derecha el implante renal laparoscópico con inserción vaginal del grafo. Así como podemos sacar un riñón por la vagina, podemos introducirlo y hacer las anastomosis intracorpóreas. Pero bueno, antes de llegar a la parte del trasplante, también a nuestros receptores se le puede ofrecer la cirugía mínimamente invasiva también en estadios de pretrasplante. Una situación común que representa aproximadamente entre un 15 y 20% de prevalencia de enfermedad renal crónica en lista de espera es la poliquistosis renal, y en donde algunos pacientes tienen indicación de nefrectomía pretrasplante, ya sea por conflicto de espacio, infecciones, hematuria o sintomatología abdominal. Y es en estos pacientes donde se les tiene que ofrecer sacar estos riñones de un volumen y peso considerable. Clásicamente se les ofreció una laparotomía sifopubiana, con una cirugía de promediando las 3 horas, posibilidad de sangrado y transfusiones con lo que eso conlleva, e incluso de cuadros de hipotensión asociados a trombosis u obstrucción de accesos vasculares. Entonces, una primera opción que también podemos ofrecerles a los pacientes en el pretrasplante es ofrecerles la nefrectomía laparoscópica, aún incluso con este tamaño de riñones, en el cual una vez que está movilizado y controlado el pedículo renal, los riñones se suelen achicar un poco y se pueden movilizar y extraer, por ejemplo, como ven en la foto abajo, por una cicatriz de Fanstein, y esta paciente luego se trasplantó a los 30 días con su donante vivo, no teniendo que sufrir ninguna de esas complicaciones que les marcaba. Así que en el pretrasplante la cirugía laparoscópica en poliquistosis renal es un nuevo hincapié que se le puede ofrecer a estos pacientes en el pretrasplante. Ahora bien, ¿qué le podemos ofrecer a los pacientes en el trasplante? Bueno, desde en el año 2010, Pranjal Modi, cirujano de origen hindú, staff de Johns Hopkins, publica en el American Journal of Transplantation el primer caso de trasplante renal laparoscópico y lo siguió casi en paralelo por el grupo de Rosales de España, con algunas variantes técnicas, el primer implante renal por vía laparoscópica, donde con toda la experiencia de la nefrectomía del donante y la experiencia en cirugía laparoscópica se podían hacer todos los pasos necesarios para llegar a un trasplante. Se hacía el decolamiento, la disección de los vasos ilíacos externos, luego el riñón era introducido, ya sea por una incisión de Fanstein, como ven en esta foto, de 4 centímetros, este es un caso personal, o una incisión mediana infraumbilical de 4 o 5 centímetros, y a través de un dispositivo Gel-Point se introduce el riñón y se laparoscópica tanto de la arteria como de la vena renal. Casi en paralelo, esta técnica fue publicada luego de ser una serie de casos. Modi llega a publicar una serie de 70 casos de donantes vivos seguidos de implante laparoscópico, con luego una serie de 30 casos de inserción vaginal del graft renal. Pero como la cirugía laparoscópica
tiene limitaciones ergonómicas, porque son instrumental rígido donde uno no puede articular la muñeca, realizar las suturas vasculares es una técnica sumamente compleja, es laborioso, es difícil, uno tiene que estar entrenado en hacer anastomosis intracorpórea y realizarlo en arterias y venas es bastante complejo. Y sobre todo se aumentan los tiempos comparados con los tiempos de sutura manual. Así que cuando empiezan a aparecer las plataformas robóticas, que de alguna forma resuelven el problema de la ergonomía y la movilidad de la mano del cirujano, estas técnicas laparoscópicas se fueron dejando de lado y el mundo se volcó un poco a la utilización de la tecnología robótica. Sin embargo, en medios como el nuestro, donde la accesibilidad al robot con la baja financiación que tienen hoy en día los programas de trasplante, lo hacen prácticamente imposible hasta no contar con plataformas accesibles. Así que nosotros en nuestro grupo pensábamos cómo podíamos ofrecerle esta ventaja a nuestros receptores y empezamos a adoptar esta técnica y empezar a llevarla a cabo y la verdad que venimos teniendo buenos resultados. Así que es una opción. En este caso, como están viendo, es foto de un implante renal laparoscópico en este caso se implantó un riñón derecho, como se ve en la foto de abajo. Ahora les quiero compartir un video de cómo pudimos dar un paso más. Yo creo que este video, Clemente, te lo he mostrado, digamos, y lo hemos presentado en la Sociedad Argentina de Trasplante. Este es el primer caso que se hizo junto con el laparoscópico que les mostré, el primer caso en Argentina y en Latinoamérica de una inserción laparoscópica de un graft renal y en este caso insertándolo por vía vaginal. Eh, Fíjense acá lo que estamos viendo. ¿Se ve bien el video? Sí, Francesco. Ah, ok, gracias. Acá Perfecto. estamos bien. Fíjense, acá estamos usando instrumental laparoscópico y estamos disecando los vasos ilíacos externos, es decir, la arteria y la vena, que son las que se usan habitualmente para poder hacer las anastomosis. Y lo que estamos usando acá, a diferencia del otro caso, es en mi mano izquierda tengo un instrumental articulado laparoscópico nuevo que salió. Fíjense cómo emula el movimiento de mi muñeca comparado con las otras pinzas que son rígidas. Estamos todavía, como era el comienzo de la curva de aprendizaje, pues era medio complejo usarlo, estábamos recién usándolo para este caso. Acá fíjense cómo vamos a buscar el fondo de saco vaginal posterior. Levantamos primero el útero agarrando, tensando el ligamento uterosacro y luego la vía vaginal introducimos una compresa estéril y buscamos la parte media del cul de sac posterior y, perdón, abriéndolo en su parte media para evitar así los daños de los plexos venosos uterinos posteriores que están lateral al fondo del saco. Luego protegemos la vagina con este dispositivo que se llama Gel Point BiPAP, que es un conducto de poliuretano que lo genera, nos permite proteger la vagina, disminuyendo así las chances de contaminación y nos permite introducción de forma segura y protegida el gras renal, que vemos cómo se desliza fácilmente. Siempre digo lo mismo en esta charla, es mucho más sencillo introducir el riñón que hacer la extracción en los donantes, Entonces es mucho menos laborioso. Una vez que está introducido el riñón, lo que vamos a hacer es vamos a hacer la medición vascular, es decir, vamos a calibrar y ver dónde vamos a hacer las anastomosis. Utilizamos clamps bulldog laparoscópicos, primero clampeando la vena ilíaca y vamos a comenzar a hacer la anastomosis venosa. Siempre la pregunta que surge es decir, el riesgo de infecciones y demás, pero bueno, con una buena antisepsia, profilaxis antibiótica y el Gel Point no hay inconvenientes con eso. Para hacer las anastomosis, fíjense, usamos instrumental laparoscópico habitual, no flexible, y hacemos las anastomosis con sutura de Gore-Tex 6.0. También este es otro cambio y otro aprendizaje hemos tenido en este tiempo de el prolene, si bien es bastante noble para suturar, no deja de ser lábil y puede romperse fácilmente con la tracción mientras hacemos esta sutura. Así que bueno, como se ve ahí, estamos haciendo la anastomosis de la vena. Lo voy a ir adelantando un poco para no extenderme demasiado. Fíjense cómo vamos. Ahí terminamos la vena y luego se prueba. Ahí hacemos la arteriotomía. Empezamos la anastomosis.
Fíjense cómo ya hice una primera, la cara posterior de la arteria. Las ventajas, si bien es dificultoso la técnica de sutura intracorpórea, bueno, tener un sistema de magnificación con una pantalla de 30 pulgadas es mucho, digamos, da una visión muy magnificada. Si bien estamos acostumbrados a operar con lupas, con magnificación de 2,5, bueno, esto nos da una imagen mucho más grande. Pero uno se tiene que acostumbrar a la estereotaxia que te genera este tipo de técnica y sobre todo el temblor transmitido en este instrumental que tiene 30 centímetros de largo y que a veces es difícil coordinar en las puntas. Pero bueno, ya se terminó la anastomosis arterial y ahora vamos a ver la reperfusión. Liberamos los clamps para liberar el flujo de la arteria ilíaca. Vemos que no hay una fuga masiva, digamos. Hay una fuga pequeña, asusta ahí por la magnificación de la pantalla, pero bueno, una vez liberando la presión de los clamps de prueba, vemos como no hay pérdida de los mismos y así se terminan con la anastomosis arterial y venosa, logrando una buena reperfusión del grafo. Obviamente los cuidados cuando uno ofrece cirugía mínimamente invasiva en el trasplante renal, tiene que tener cuidado de los efectos del dióxido de carbono y el neumoperitoneo sobre el flujo sanguíneo renal y por el otro lado de los métodos para mantener la hipotermia local, ya que el riñón sale de estar en frío y empieza a recalentarse. En la cirugía abierta, uno en promedio, nosotros demoramos aproximadamente 15 minutos de anastomosis. Acá estamos promediando los 35 o 36 minutos, así que tenemos que estar enfriándolo con solución fría todas las veces que podamos. No nos gusta colocar hielo intracavitario, pero bueno, entre esa estrategia y bajar la presión del neumoperitoneo preesclampeo es suficiente para lograr una adecuada reperfusión del grafo. Acá estamos completando la anastomosis de la vía urinaria entre el uréter y la vejiga y con eso se finaliza la cirugía. Ahora bien, como les decía, esa es nuestra experiencia en implante renal laparoscópico transperitoneal y transvaginal, pero bueno, desde que aparece el primer implante renal asistido por robot que se hizo en la cirugía en la Universidad de Illinois de mano del doctor Testanoff y el profesor Piero Giulianotti, este, con todas las ventajas que da la cirugía robótica frente a la laparoscopía habitual, todos los equipos de trasplante que han accedido a esta tecnología dejaron de lado las series laparoscópicas y se han abocado al robot. Sobre todo en los Estados Unidos, donde el robot permitía trabajar y hacer estas técnicas mínimamente invasivas en pacientes con BMI elevados mayores de 35 o 36. En Estados Unidos está muy publicado que hay un sesgo de inclusión y de accesibilidad de los pacientes a trasplante renal con BMI elevados. Ya con entre 30 y 35 disminuye la chance de enlistarse, con más de 35 ya duplican el riesgo de ser excluidos en lista y disminuye a 0,6 la probabilidad de participar en operativos y con BMI más de 40 prácticamente están excluidos. Pero desde que se empezó a usar la tecnología robótica, estos pacientes se fueron incluyendo más y más. Pero cuando se empieza a usar este tipo de tecnología, estaban todos los miedos de, dejando de lado a los pacientes obesos donde se les da beneficios, estaba la discusión de, bueno, ¿se usaba para los donantes vivos o se puede usar para los donantes fallecidos? Porque sabemos que los donantes fallecidos, esos riñones vienen injuriados y si encima le voy a agregar tiempos largos de anastomosis, de recalentamiento, de neumoperitoneo, el miedo de que deje estos grafos renales, ya como en este trabajo que se ve acá, son multicéntricos europeos con muchas series de pacientes donantes fallecidos, la cirugía robótica ya no demuestra inferioridad con respecto al implante abierto y contrariamente ofrece todos los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. También todo lo que hemos podido hacer por vía laparoscópica e introducción transvaginal se puede hacer perfectamente por vía robótica, sobre todo los que más experiencia tienen son el grupo del Clinic de Barcelona. Lo que sí ha avanzado un poco más son los desarrollos de plataformas robóticas single site y Cleveland Clinic, por ejemplo, el año pasado ha podido hacer
primer trasplante renal asistido por robot con single port incision, es decir, en vez de poner 4 o 5 trócares por todo el abdomen, que son un poco más gruesos, que pues ya son de 18 milímetros, y hacer una incisión para introducir el riñón, con este sistema únicamente a través de una incisión de 5 centímetros se hace toda la cirugía y quedando a nivel periumbilical. Perdón, Todavía no. Francisco, Clemente, me apareció el Sí. cartel de que se va a cortar. Bueno, si se corta, Francisco, volvemos a Ok, incluirnos todos, ok, con perfecto, el sigo. mismo límite. Así que este es el nuevo implante renal robótico que es el single site y todavía el robot puede seguir aportando ideas o beneficios como las últimas publicaciones también del grupo de la Universidad de Chicago, que son pioneros en robótica y en bariátrica, en agarrar y decir, bueno, no solamente podemos resolver el problema de la infección de sitio quirúrgico en pacientes con BMI elevado, sino poder ofrecerle a este paciente el implante renal y la cirugía bariátrica en simultáneo. Y ellos han presentado un protocolo de pacientes con BMI de más de 35 donde se le hace una sleeve gastrectomy por vía robótica y en simultáneo el implante renal con, sobre todo en pacientes con donante vivo, sin disecciones, sin mortalidad y con sobrevivencia abiertas, y sobre todo logrando descenso de peso sostenido de estos pacientes a 1 año y 2 años de seguimiento, lo que les permite mejorar la sobrevida del grafo a largo plazo. Así que eso es lo que toda la cirugía mínimamente invasiva le ha ofrecido al trasplante renal en el donante, en el receptor, con cirugía laparoscópica, actualmente con cirugía robótica, que lamentablemente en nuestro medio, si queremos cambiar y ofrecerle algo a nuestros pacientes, tenemos que seguir dependiendo de la cirugía laparoscópica. Hasta acá recién hemos terminado y hemos repasado todo lo que la cirugía mínimamente invasiva le ofrecía al trasplante renal, ya sea en el donante, en los receptores, por vía laparoscópica o por vía robótica. Ahora bien, ¿dónde estamos con la cirugía mínimamente invasiva en el trasplante de páncreas? Y la verdad que, bueno, el trasplante de páncreas tiene distintas modalidades. Tiene el trasplante de páncreas aislado, el trasplante de páncreas simultáneo con riñón o el trasplante de páncreas después de un implante renal, que es el páncreas after kidney. El gold standard, el que más se realiza, es el simultáneo de riñón y páncreas para aquellos pacientes con nefropatía diabética, en la cual generarle un estado de glicemia persistente de la mejor forma posible hoy en día, que es con un páncreas, le genera mejor sobrevida del grafo renal. Pero no deja de ser una cirugía mayor con múltiples complicaciones y sobre todo una morbilidad muy elevada de sitio quirúrgico, sangrados, reoperaciones y demás. Entonces, surge siempre, como todo lo que pasó en el trasplante renal, es decir, cómo mejorar los outcomes en estos receptores, cómo evitar la infección de sitio, que les genera menor sobrevida a estos pacientes, y cómo disminuir el número de complicaciones parietales, sobre todo en aquellos pacientes con BMI elevado. Y una de las opciones surgió en el año 2012 también, por el grupo de PISA, de describir, como en la imagen de la izquierda, el primer trasplante de páncreas asistido por robot. En este caso fue un paciente, un páncreas after kidney, en el cual había recibido un riñón de un donante vivo y por vía robótica se hizo las anastomosis vasculares del páncreas arterial y venosa y por la laparotomía en donde se había colocado el shell point, que es ese círculo verde que ven ahí, se hacía luego de forma manual la reconstrucción enteroentérica. Hasta que el grupo de Illinois, un año después, empieza. Illinois siempre se caracteriza por esto, primero por ser sede de pruebas de la empresa Intuitive, donde es un hospital universitario donde había más de 40 quirófanos, en los cuales había más de 15 sistemas robóticos disponibles para operar cualquier cosa, desde una hernia umbilical hasta una tiroides. Y sobre todo por tener una población de descendencia afroamericana muy elevada, con obesidad obesidad elevada, y sabemos que estos pacientes tienen alta prevalencia de enfermedad renal crónica, un peor pronóstico, requieren mucho del trasplante renal, prevalencias altas de diabetes con indicación de implante doble. Así que en estas condiciones poblacionales y locales es donde Illinois sigue para adelante y dice, bueno, sigamos la experiencia del grupo de PISA, pero hagámoslo todo robótico.
y completan la cirugía luego de hacer las anastomosis vasculares con una reconstrucción entero-entérica con sutura mecánica circular, donde una de las incisiones es para poder introducir la pistola. Así que eso es lo que hay en experiencia en trasplante pancreático al día de la fecha, menos del 10% de los programas en el mundo, lo cual es menos de un cuarto en los Estados Unidos, son los que lo están ofreciendo actualmente. Básicamente por lo que es el largo de la cirugía, un trasplante suelen ser trasplantes combinados, los costos son más elevados incluso para ellos, pero desde una perspectiva médica y biológica es que el páncreas es un órgano que va a tener menor resistencia a los tiempos de recalentamiento más elevados y se van a injuriar más dando mayores chances de pancreatitis o rechazo en el post-trasplante. Así que se hacen centros seleccionados, en pacientes seleccionados y sobre todo con cirujanos altamente calificados que puedan demostrar, ya sea después del entrenamiento o demás, tiempos de recalentamiento o anastomosis inferiores a 30 minutos. Así que, a diferencia del riñón, si bien son perspectivas, no hay todavía ensayos randomizados con cientos de pacientes donde el beneficio esté perfectamente claro en estos pacientes. Y por último, para ir terminando, voy a nombrar las experiencias. Por acá lo veo al doctor Massa, así que espero que si digo alguna barbaridad y veo una mano saludando, si digo alguna barbaridad de esto, por favor que me corrija, que él va a tener mucha más experiencia que yo. También la cirugía mínimamente invasiva en el trasplante hepático viene de la mano de, primero, cuidar al donante. El donante, sobre todo el donante vivo hepático, que es más aplicable para receptores pediátricos, quiere disminuirle la morbilidad del mismo y por el otro lado también lograr disminuir la morbilidad de esas incisiones gigantes que le gusta hacer al doctor Massa en los pacientes de costilla a costilla tipo el Mercedes-Benz y busca de alguna forma dar respuesta a esto. Y podemos, los más representativos en el mundo en esta técnica son la gente de Seúl de Corea, donde fíjense, fueron los primeros en describir un implante, la hepatectomía del donante vivo por vía laparoscópica con el implante hepático laparoscópico puro, en el cual el hígado se introduce, fíjense, con una incisión de Pfannigel bien chiquita abajo, con un gel point, logrando el clampeo de los vasos suprahepáticos y la vena cava con ese clamp de Chitwood, que es un clamp modificado, se puede poner desde afuera por vía percutánea y se pueden clampear los vasos. Pero pudieron avanzar aún un paso más y lograr actualmente, sobre todo anecdótico, en la hepatectomía laparoscópica del donante vivo y luego en el receptor hacer el explante hepático por vía laparoscópica completa y hacer el implante ya por vía robótica. Así que esto es hoy en día en cirugía hepática lo más avanzado. Obviamente estos son centros de altísima formación, altísima especialización en cirugía mínimamente invasiva y esta cirugía le tomó 14 horas. Con 3 litros de pérdida sanguínea, etcétera, etcétera, muestran buen resultado, pero no dejan de ser todavía casos aislados, no hay evidencia todavía sistemática que esto sea una técnica estandarizada para todos los receptores, a diferencia de sí lo que es la hepatectomía laparoscópica o robótica en el donante vivo hepático. Así que bueno, ya para terminar y despedirme, quiero dejarle estas conclusiones de que quiero que se lleven estas ideas que es el paradigma quirúrgico evolucionó desde esas grandes decisiones hacia lo mini invasivo. Todo en cirugía tiende y va a tender a hacer incisiones cada vez más pequeñas e invadir de la menor forma posible al paciente. ¿Por qué? Porque los beneficios son múltiples en todo lo que le explicaba al principio, en términos de recuperación, dolor, reinserción a sus tareas habituales y menores tiempos de internación. Todo eso que se dio en el mundo quirúrgico se fue acoplando y acaparó todo el trasplante y el espectro posible del trasplante renal y se está yendo y contagiando todos los trasplantes de órganos sólidos. Y si bien los donantes fueran los primeros favorecidos, hoy es el turno de los receptores y es en lo que se sigue trabajando día a día. Y la robótica y el futuro de esto va de la mano del desarrollo de plataformas robóticas más accesibles, más democráticas, más fáciles de usar, más intuitivas y asistidas obviamente por sistemas de inteligencia artificial.
Y me despido con una foto del lado izquierdo, es toda la familia de ITAC, que son cientos de personas que trabajan acá en trasplante renal y que podemos desarrollar estos programas no por un cirujano, sino por un equipo de varios cirujanos, anestesiólogos y todo un equipo de nefrólogos que está trabajando a la par para hacer esto posible. Y a la derecha con dos grandes leyendas vivas, como le digo, como el doctor Raimondi y el doctor Tanú, que tuve la suerte de compartir quirófano con ellos. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme y estoy abierto a las preguntas que quieran hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. No dejas de sorprendernos en cada una de las presentaciones que has hecho, y con las cuales nos deleitas año a año y en cada cirugía que podemos compartir. Indudablemente, el trasplante renal es el que ha tenido más desarrollo, pero de la misma forma, junto con la incorporación de la tecnología que por el momento es inaccesible en nuestro país, seguramente con la misma curva de aprendizaje que se tuvo para el trasplante renal, se va a tener para otros órganos abdominales, ¿no es cierto? Como lo citaste al páncreas y como citaste también al trasplante hepático. Sabemos que en nuestro país, en la Fundación Favaloro, el doctor Barros Echiloto acaba de presentar la experiencia que tienen en hepatectomías para el donante vivo el mes pasado. Ignoro porque no lo he visto el trabajo, pero ya es lo que se está haciendo, por lo menos en nuestro conocimiento. Y creemos que indudablemente en el trasplante renal que nos permita abordar a una población no despreciable de pacientes con un índice de masa corporal elevado, que hoy los excluimos de lista de espera o los hacemos someter a otro tipo de cirugías para bajar el peso y evitar así las complicaciones del mismo, que casi nunca logramos. No sé cuál es tu experiencia en ese sentido. Además de que si bajan de peso deben ser sometidos a otro tipo de procedimientos de la resección de todos los colgajos, es algo que realmente significa un avance muy, muy significativo poder incorporarlos. Yo querría, de los que estamos, en primer lugar, y a vos también, Francisco, pedirte disculpas por esta interrupción absolutamente involuntaria y que no ha dependido de nosotros, sino de la plataforma, de la plataforma WebEx. Probablemente Gonzalo va a poder unir estas tres partes en que hicimos y poder compaginarlas en una sola presentación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta para el doctor Osela? Yo tengo una. Francisco, bueno, me sumo a Clemente en lo maravilloso que has mostrado, lo que revela el impacto de la tecnología, en este caso, en nuestra actividad, así como en la vida, ¿no? La pregunta es, ¿hay alguna contraindicación desde el punto de vista de las variantes anatómicas para hacer una nefrectomía o un implante por laparoscópico, llámese o un número total de arterias o de venas o de doble sistema excretor?
Hola Roberto, bueno, gracias siempre por los comentarios y los agradecimientos. No, con respecto al donante, primero respondo por separado. El tema del donante, no hay una contraindicación en número de vasos o sistema escritor. Yo he sacado el concepto de dejarle al donante el mejor riñón. Así que si hay que sacar el izquierdo, hay que sacar el derecho, que tenga una, dos, tres. En lo personal he sacado hasta 4 arterias. Eh, no hay una contraindicación para eso, digamos. Si el paciente está en condiciones de donar, por vía laparoscópica se puede hacer sin ningún tipo de problema. Con respecto al receptor, tampoco. Obviamente va de la mano, la anatomía no es una contraindicación, está descrito en cirugía mínimamente invasiva, implante heterotópico, implante ortotópico con múltiples vasos, etc. Obviamente uno busca reconstruir en banco y hacer la menor número de anastomosis en el receptor, por una cuestión lógica de que ya de por sí sabemos que vamos a demorar más, por más que tenemos experiencia en suturar, vamos a demorar más tiempo, tenemos que tratar de disminuirlo al mínimo. Pero también esto es muy interesante porque plantea otras cosas. Yo también me lo planteaba, porque clásicamente cuando uno es fellow de trasplante o empezás a leer o escuchar los trabajos, se hace mucho hincapié como predictor de DGF y como predictor de sobrevida el tiempo de recalentamiento o de anastomosis. De la Eurotransplant hay un viejo trabajo que habla de donde uno se sobrepasa de 35 minutos de anastomosis, cada minuto impacta como si fuera 1 hora más de isquemia fría de ese grafo. Sin embargo, cuando vos revisás todos esos artículos que yo le mostraba de cirugía robótica, donde son series de 200, 300 pacientes, ensayos prospectivos, donde el tiempo promedio de anastomosis robótica 50 minutos, 55, sin hipotermia local, la sobrevida era igual. Entonces, como que también uno en la cabeza se planea tratar de disminuir el mayor tiempo posible para tener menor exposición a la anestesia y demás, pero no hay una contraindicación anatómica para poder hacerlo. De hecho, los casos que hicimos fueron riñones derecho con 2 arterias. Perfecto. Excelente. Francisco, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿En cuánto impacta económicamente la cirugía robótica versus una cirugía convencional? Oh, Aproximadamente. mirá, el tema es muy difícil responder esa pregunta primero. Números que hay que saber. ¿Cuánto cuesta una plataforma robótica? $1.000.000, $1.500.000. Un sistema Da Vinci SI a punto es lo que vale. Está bien, a dólar oficial. Eso es lo que vale ponerlo. Ensayos argentinos. El último estudio que había presentado Viciniano, creo que estuvo Maldonado coordinándolo, etcétera. El precio promedio de módulo de trasplante en el cambio oficial a esa época rondaba los $4.000. Yo trabajo en un centro, el año pasado hicimos 206 trasplantes. La veo sumamente compleja amortizar una suma de esa magnitud. Por otro lado, en el mundo se sabe que los robots, obviamente, la productividad viene dado de operan absolutamente todo robótico, tienen mejores outcomes, mejores resultados, menor tiempo de internación, menores costos en un sistema de salud totalmente estresado como los Estados Unidos. Entonces, esa cuenta de lo que se ahorran les suele dar, pero no se puede extrapolar a lo nuestro, digamos. Correcto. El robot tiene descartables, cada instrumental tiene 10 usos y después hay que reemplazarlo totalmente, entonces eso también genera costos. Entonces es mucha la diferencia o la brecha de costo. En cambio, la vía laparoscópica, Se cortó. Sí. en todos lados, o sea, no, el costo, uno le puede llegar a sumar 10-15% de costo por el neumoperitoneo en base a los costos que tenés habitualmente. Bien, Pero bueno, en robótica no hay estudios de costo hechos en Argentina y te traté de extrapolar un poco la diferencia que hay está bien. en el mundo. El hecho de, en el caso del trasplante con donante renal, con donante vivo, en cuanto
al donante se va a las 24 o 48 horas después de la nefrectomía, lo que ha pasado, que hemos hecho juntos aquí, es una disminución de costos. Lo mismo sucede en el receptor. Sí, nosotros, lo del receptor también es medio difícil porque mucho del outcome va a depender, creo que, de la selección del donante. Por ejemplo, he tenido implantes laparoscópicos que obviamente los pacientes se fueron al cuarto día del postoperatorio orinando 3 litros con donantes ideales con un KDPI de 3%. Pero también he tenido, como por ejemplo el caso de la transvaginal, tuve una internación prolongada, porque la paciente hizo toxicidad calcineurínico, la tuvimos que switchar a velata, la tuve internado 12 días. Porque también es muy difícil, la mayoría de los centros de trasplante tenemos el problema de la diálisis ambulatoria, entonces no podemos manejar el DGF de forma ambulatoria. Entonces, creo que va más, el resultado o eso va de la mano de la selección del donante, pero sí, obviamente en estos pacientes no hemos tenido infección de sitio, dolores, readmisiones, complicaciones quirúrgicas, etc. En eso sí se puede ver. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario que alguno de los presentes quiera hacer? No, es completamente financiero. Muy bien. Bueno, perfecto. Ahí creo que el doctor Tanús va a coincidir conmigo. Hay una sola crítica que te queremos hacer. Sí. Las presentaciones. Primero, que nos definas como históricos. Vivientes. Tengo otro apodo, pero no lo puedo decir en público. Históricos vivientes. Perdón, Francisco, perdón. por favor. Próceres, Tanús, leyendas vivas. leyendas vivas. Tanús, ¿qué opinas de eso? Una barbaridad. Una barbaridad, pero lo perdonamos porque, bueno, son pecados de juventud, Clemente. Exactamente. ¿Eh? Irreverentes. Y siempre agradecido Agradecemos, a ese reconocimiento, Francisco. le agradecemos muchísimo todo, Francisco, y No, por esperemos favor. encontrarnos próximamente. Así va a ser. Un abrazo a todos. Gracias, Francisco, en Bueno. nombre de la cátedra.